Un saludo para todos, mi nombre es Sergio Antonio Blanco Rubio, soy compañero de Giancarlos Arroyo y pues quiero compartirles mi concepto acerca del servicio, la importancia del servicio. En primer lugar, debemos empezar a definir lo que es el servicio, ¿sí? El servicio es satisfacer o suplir la necesidad de otra persona. El servicio uno lo puede ejercer con más facilidad cuando nace el amor de Dios en nuestro corazón, porque realmente uno empieza a sentir la compasión por las demás personas, ¿sí? El servicio, más que un sentimiento, es una decisión, porque yo no puedo guiarme por el sentir de las cosas, sino es aquello que me mueve a suplir o ayudar a otra persona que está en una necesidad o que lo necesita en el momento. El servicio puede ser de una manera económica, puede ser social o puede ser también incluso espiritualmente. Todos podemos servir, no importa el estrato socioeconómico, la cultura o incluso la edad. Para eso estamos, para servir. Quiero darles unos ejemplos, ¿sí? En primer lugar, al Señor Jesucristo le preguntaron que cuál era el mayor mandamiento, y Él dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con toda tu alma. Pero Él dijo: el segundo es semejante a este: ama a tu prójimo como a ti mismo. Y cuando Él se refería al prójimo, dice que en ese momento estaba un intérprete de la ley y quiso justificarse y le dijo: ¿quién es mi prójimo? Y entonces Él puso un ejemplo y dijo: un joven descendía de Jericó hacia Jerusalén y cayó en manos de ladrones, quienes lo hurtaron y lo hirieron, y dejándolo casi muerto lo dejaron en el camino. Dice que luego pasó un sacerdote y lo vio, pero pasó de largo. Luego enseguida pasó un levita y pasó lo mismo con él, dejándolo ahí tirado, no hizo nada. Pero dice que luego, pasando un samaritano, dice que fue movido a misericordia y lo cogió y vendó sus heridas, le echó aceite, lo montó en su transporte, que me imagino que en ese entonces era un burro, y dice que él lo llevó a la casa, lo hospedó, tanto que le dio posada, porque dice que al siguiente día él le dijo a su siervo o a su sirviente: aquí te dejo denarios para que tú suplas la necesidad de él, y si llegas a gastar más de lo que yo te he dejado, yo te lo pagaré. O sea, y el Señor Jesús les dijo entonces a ellos: ¿cuál de esos tres cayó en manos de los ladrones? Del prójimo. Y él dijo: pues el que usó de misericordia. Y el Señor Jesús dijo: pues ve y haz tú lo mismo. O sea, ¿qué quiere decir? Es impresionante, porque si estudiamos la vida de un samaritano, ellos eran enemigos del pueblo de Israel, de este joven que descendía, era israelita, y él, aún así siendo enemigo de él, de ese pueblo, él lo ayudó. O sea, ¿qué quiere decir? Que no solamente debemos servir a las personas que en el momento nos nace servir, sino en el momento que nosotros podamos suplir una necesidad, ¿sí? Cuando Pedro y Santiago Santiago le dijo al Señor: Señor, deje que nos sentemos a la izquierda y a la derecha cuando partamos allá en tu reino. El Señor les dijo: no, así no es allá. El que quiera hacerse grande entre vosotros debe ser vuestro servidor primero. O sea, el Señor siempre nos mandó a servir. Y el mayor ejemplo, para concluir acerca de estos ejemplos, lo hizo el mismo Señor Jesucristo. Dice que estando la cena preparada a la mesa con los discípulos, les servía, y Él les sirvió la cena. Y luego dice que Él cogió un lebrillo, una vasija con agua, y con su toalla empezó a lavarle los pies a cada uno. Y Pedro se preguntaba: pero no, Señor, tú no hagas eso conmigo. Y el Señor le decía: deja, porque conviene. Lo que yo estoy haciendo ahora usted no lo entiende, pero más adelante sí. Y luego dice que Él le lavó los pies a todos sus discípulos, y se paró y les dijo: ustedes me dicen maestro, y bien lo hacen, porque lo soy. Y si yo, siendo el maestro de ustedes, hago esto con ustedes, entonces ustedes también tienen que hacerlo con los demás. Fue lo que Él dijo. O sea, Él vino, como Él dijo en su palabra: yo no he venido a servir, a ser servido, sino a servir, ¿sí? O sea, el Señor fue el mayor ejemplo de servicio y nos envió a este mundo para que nosotros también sirvamos a los demás, para que sintamos esa compasión para con los demás. El servicio es un don o es un milagro también que Dios nos ha dado. Dios nos dio a todos dones, nos dio talentos, pero esos dones y esos talentos que Dios nos dio, no nos los dio solamente para que nosotros seamos egoístas y los ejerzamos para nosotros,
Dios les dio esos dones y esos talentos para el servicio de todos los demás. Entonces, en ese momento ustedes se encuentran ejerciendo una profesión, la cual ustedes van a ser útil a la sociedad, van a mirar la manera y están preparándose para suplir una necesidad en el ámbito del estudio en el cual ustedes están. Pero suplir la necesidad no solamente se refiere en el momento de decir yo voy a cobrar y ya, no. Si usted ve que puede suplir la necesidad y la otra persona no tiene el dinero en ese momento, uno lo puede hacer. Incluso cuando uno sirve, uno lo hace sin ningún interés, porque la palabra nos enseña que más bienaventurado es dar que recibir. Y cuando nosotros damos algo, debemos darlo sin esperar nada a cambio, no esperar a que nosotros nos hagan lo mismo. Entonces, eso es lo que quería darles a entender acerca del servicio, ¿sí? La importancia del servicio, de servir a los demás, de amar al prójimo, es a veces renunciar incluso a lo que uno está haciendo, ¿sí? En el hombre samaritano, como le decía, a él no le importó la condición de él, si era enemigo. ¿Qué quiere decir? Que muchas veces uno en una empresa, por el hecho de tener un cargo X o Y, a veces no ayudamos a los demás en otro cargo, sino que simplemente decimos, no, eso es problema de él. O sea, cuando uno entiende verdaderamente el propósito de servir en la tierra, uno lo hace de corazón y sin esperar nada a cambio. Entonces, les deseo que pasen un buen día y que pues mis aportes, mis palabras le hayan servido de algo.